Buenas tardes. Espero que les haya gustado el taller pasado de las nuevas modalidades de familia y la disfunción en el hogar. Veíamos que el doctor Sicar nos mencionaba 13 formas de familia, todas válidas. El doctor Sicar nos acompaña hoy ya con ejemplos prácticos, con temas específicos de cómo evitar esa disfuncionalidad y en caso que se nos presente, como la tenemos en nuestras familias, realmente nosotros podemos ser artífices de la solución. Muchas gracias, bienvenido doctor Sicar. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Me alegra saber que todo está muy bien. Ya ha pasado una semana desde la última vez que estuvimos conversando sobre cómo la disfuncionalidad en la familia ha cambiado en la medida en que las familias también han cambiado. Estuvimos hablando un poco sobre los diferentes tipos de familia. Había una idea general que solo hay una manera de tener una familia. Inclusive habríamos visto algunos aspectos de la Constitución colombiana que nos decían que la familia solo tiene una forma. Sin embargo, hay 13 formas de tener una familia y todas tienen cosas buenas y algunas no tan buenas. Es normal que no exista una familia perfecta. De hecho, la perfección en sí es un problema, porque la perfección no da cabida a ajustar, a cambiar, a mejorar. Dicho esto, nuevamente les recuerdo, mi nombre es Roberto Sicar y he sido invitado por Corferias para poderles hablar sobre todos estos aspectos de las nuevas familias y la disfuncionalidad que se pueden dar en estos tiempos, particularmente en medio de esta epidemia. Yo sé que muchos de ustedes conocen casos que actualmente en esta epidemia están afectando a la familia, pero hay maneras de salir adelante con esto. Entonces, vamos a retornar con esos temas que estábamos hablando, vamos a ver un panorama actual de lo que está ocurriendo y vamos a ver por qué son las principales causas de la disfuncionalidad en familia, sobre todo en estas nuevas épocas de la pandemia. Muy bien, vamos a retornar con lo que estábamos viendo la ocasión pasada. Pequeño briefing para recordar las nuevas modalidades de la familia y la disfuncionalidad en el hogar. Hablábamos sobre que la Constitución considera que es la base esencial de la sociedad, por eso se hablaba de que la familia es el núcleo de la sociedad, cosa interesante, pero se planteaba que la Constitución solo contemplaba la opción de hombre y una mujer que tienen hijos, pero vimos que eso ha cambiado al punto que podemos confirmar que actualmente no son solo las familias habituales como la primera que estamos viendo acá, sino hay otras familias, inclusive algunas, en este caso, lesbianas, homoparentales e inclusive transespecies. Todo está asociado a los cambios que hay con nuestra sociedad actual y por eso se planteaban estos 13 diferentes modelos de familia. Cada uno de ellos tiene elementos que a veces puede complicar la vida de las personas, pero vamos a ver qué pasa con estos 13 modelos de familia en las circunstancias actuales de sociedad. Entonces debemos recordar que la familia ciertamente es un sistema social y lo que le ocurra a una persona va a afectar al resto. Por eso es que en la medida en que podamos tener unas buenas interacciones familiares, garantizamos la salud de las personas, la salud mental en este caso. Les recuerdo entonces que aunque hay 13 modelos diferentes de familia, no hay una familia perfecta y querer tener una perfección siempre es más bien algo semejante a la normopatía, es decir, esa enfermedad que da querer ser normal y perfecto en todo, cosa que por supuesto puede generar muchas frustraciones. La vida duele. A veces inclusive podemos pensar que la vida no es justa, pero así es la vida y las familias están envueltas en ese sistema de conflictos que en ocasiones puede hacernos la vida a cuadritos, decimos en mi ciudad. Podemos entender entonces que algún tipo de disfunción que puede haber en la familia puede poner a funcionar mal la familia e inclusive puede llegar a aparecer elementos como la violencia.
La violencia es quizás el principal factor que afecta a la familia. Ahora, debo aclarar que la familia está enfrentada a la violencia dentro de su propio sistema, pero al mismo tiempo la familia está inmersa en otros sistemas y los sistemas sociales influyen a veces negativamente en la conformación de la familia, en el afianzamiento de la familia y lastimosamente debemos decirlo, muchas veces quiebra la familia. La violencia, lastimosamente, entonces es el principal problema actual de las familias. Miren, hay países muy pobres, hay países que tienen aún menores posibilidades de las que tenemos en América Latina y si lo vemos desde el punto de vista de Colombia, hay países que están en unas circunstancias muchísimo más precarias que las que Colombia en este momento tiene, pero no son tan violentos. ¿Qué es lo que ocurre para que haya tanta violencia en nuestras familias y particularmente en América Latina? Hay factores entonces externos como la pobreza, la desigualdad y la corrupción, que se vuelven como un peso grande que hace que la institucionalidad, que el Estado se debilite para proteger y para ayudar a la familia. Y eso influye fuertemente en la constitución de la familia. Solo por dar un ejemplo, en estas épocas de pandemia, donde debería haber una fuerte estructura, una fuerte cohesión entre los miembros de la familia, lo que nos hemos dado cuenta, y estos son fuentes de la vicepresidencia, que se ha incrementado las denuncias por violencia contra la mujer durante el periodo de confinamiento obligatorio. De hecho, se ha destacado por las sola comisarías de Bogotá que hay cerca de 27.470 llamados de violencia intrafamiliar durante la época de pandemia que aún estamos viviendo. Esto solo durante el 2020, el primer año de la pandemia, que por supuesto espero que no sea mucho más, y del cual 20.273 personas fueron mujeres. Así que la epidemia particularmente pareciera que está golpeando a la mujer, siendo la mujer fundamento esencial de la familia. ¿Qué ocurre cuando una mujer recibe esa cantidad de violencia en una época tan difícil como estas? Eso tiene un impacto fuerte en la salud mental. Y recuerden, si hay un miembro de la familia que está mal, el sistema familiar comienza a resquebrajarse. De hecho, se ha logrado ver, y eso son fuentes de medicina legal del año 2020, que casi cada 20 minutos hubo una mujer víctima de la violencia. Casi cada 20 minutos. Somos 50 millones de habitantes en Colombia. ¿Cuántas mujeres en este momento estarán siendo afectadas? ¿Cuántos niños? Y por qué no también, ¿cuántos esposos están siendo en este momento afectados en su sistema de convivencia? Y eso nos ha llevado a reflejar que la violencia al interior del hogar, en todo caso desde el punto de vista estadístico, afecta prioritariamente a las mujeres. Por lo menos por reportes creemos que cerca de 26.462 eran mujeres, es el 86, casi el 87% de la violencia intrafamiliar es recibida por las mujeres. Y hay un segmento quizás pequeño en proporción, pero no por ello menos importante, que es el 13.3% de hombres afectados por violencia en el hogar. Y los rangos de edad son muy interesantes, porque están oscilando entre los 18 a los 59 años, es el rango de mayor afectación de la violencia. Miren ustedes la cifra interesante sobre el rango 27 a 59 años, resulta casi el 50%. Y entre los 27 y los 59 años estamos hablando de personas adultas que normalmente están en una etapa productiva de su vida. Así que si la violencia afecta a una persona en su mejor etapa, en la etapa productiva de su vida, donde asume responsabilidades de cuidado de sus hijos, donde está desarrollando sus competencias laborales, profesionales, donde tiene interacción con otras personas, esa etapa se está consumiendo por la violencia.
Es una etapa muy delicada de la vida. Casi siempre estamos pensando o en los niños, quizás o en ocasiones en el adulto mayor, pero esa gran franja en la que está recibiendo los golpes y ellos, quienes cuidan a los niños y quienes cuidan a los adultos mayores, son los más afectados o las más afectadas prioritariamente por la violencia dentro del hogar. Sumen a esto las dificultades de hacer un proceso justo eficaz. Por ejemplo, de los 110.071 casos que se presentaron durante el 2020 de violencia intrafamiliar, solo se ha podido llegar a juicio en el 8.655, algo así, casi que el 8.9%, casi 9% del total de la población que es víctima. O sea, la posibilidad de hacer justicia dentro de la esfera de protección de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar es muy poca. Porque si solo se puede sancionar cerca al 8% de toda la población, esa falta de contingencia y respuesta en la justicia, lastimosamente, incrementa la violencia en el hogar. Solo por poner un ejemplo en Bogotá, de la violencia que hay unas zonas más violentas que otras y aparecen en el ranking. Estos son fuentes de la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía. Bosa cuenta con el 13% de la población por reportes de violencia intrafamiliar. Muy semejante está Kennedy, Suba y Engativá. Y Ciudad Bolívar, una proporción que pudiera ser semejante. Pareciera que estas son las zonas más violentas contra la familia en Bogotá. Yo creería que está repartida en todas las demás localidades, pero en estas localidades hay unas características. Personas trabajadoras, en ocasiones con dificultades económicas, migrantes, porque tenemos ahora el fenómeno de la migración, que está bastante acentuado, y adicionalmente son personas que viven para sobrevivir. Una persona que está en un estrés por la sociedad en la que está viviendo puede reflejar eso al interior de la familia, independiente de cualquiera de las modalidades que estuvimos hablando, puede ser susceptible. Inclusive hay reportes de violencia intrafamiliar dentro de parejas homoparentales. O hay denuncias de, por ejemplo, maltrato emocional en familias extensas o en familias monoparentales o por lo menos con un solo hijo. Y uno puede decir, pero si son solo dos personas, ¿cómo puede haber ese nivel de violencia intrafamiliar? Y esos son los problemas que tenemos que enfrentar. Y lo que la gente considera que es el motivo principal para la violencia social podría ser la pobreza. De hecho, las personas creen que el principal problema de la sociedad, que por qué es tan violenta nuestra sociedad, y esa violencia y esa pobreza, cómo impacta en la vida familiar, es lo que nos dicen en teoría las personas, que el problema es por los políticos, por las dificultades laborales y por las organizaciones criminales. Pero vamos más allá. Las verdaderas causas de que un país se vuelva pobre y se vuelva violento es que las familias estén en situación de vulnerabilidad social, económica y de soporte emocional de las familias. La desigualdad. La desigualdad sin duda es uno de los principales problemas de los países que están en vías de desarrollo como el nuestro. Y esa desigualdad tiene que ver con las diferencias que hay entre los que más ganan y los que menos ganan en el mismo territorio, que en Colombia es bastante grande. Estamos cerca del 10º lugar de desigualdad en el mundo. Y la otra causa de las crisis sociales y económicas en Colombia, particularmente con la familia, es la baja educación. Se ha observado que más limitaciones educativas exponencialmente aumenta la tendencia a la violencia intrafamiliar. En estos barrios y localidades que les he mostrado, la frecuencia de los estudios suele ser de carácter incompleto o con algunas limitaciones en la educación. Y fíjense que ahí coexisten
A menor educación, mayor violencia intrafamiliar. Por eso no quiero generalizar a decir que en el estrato 6 no haya problemas. Claro, también los hay, pero lo que es el volumen de la violencia intrafamiliar está asociado a estos elementos. Y hay un elemento muy interesante, que es el de la corrupción. La corrupción normalmente no la asociamos como un problema al interior de la familia, pero sí que tiene un gran efecto, porque la corrupción desgasta las finanzas del Estado, la corrupción no permite que se concentre en programas sociales o de soporte familiar para respaldar aún más a la familia. Recuerden que si la familia es el núcleo de la sociedad, y la corrupción se lleva todo lo que la familia necesita o los niños necesitan, pues entonces vamos a tener mayor vulnerabilidad de las familias y se mantiene el ciclo que es básicamente una espiral del fracaso de un país, particularmente para la familia y la infancia. Y eso tiene unos efectos, ¿no? Todo esto que estamos hablando se nota al interior de la familia en cosas como el maltrato. El maltrato en la familia tiene muchas modalidades. De hecho, seguramente a algunos de ustedes les parecerán raros algunos términos, otras son más normales, pero mucho maltrato físico, y el maltrato físico generalmente deja huellas, por supuesto, aunque el maltrato psicológico puede generar mayores huellas a más largo plazo. Le podemos también llamar maltrato emocional. Tenemos la negligencia, el abandono físico, es no querer darle a la prole o a la familia lo que necesitan, sino el desinterés que eso genera. Hombres que pudieran gastarse sus ingresos en el petaco de cerveza típico del fin de semana, pero su familia no tiene el alimento suficiente. Abuso sexual. Infortunadamente hay abuso sexual al interior de las familias. Y adicionalmente, no siempre hay una capacidad de reacción judicial para enfrentar estos casos, por lo que muchísimos casos quedan en el silencio de las familias, en el secreto. El maltrato emocional, entonces, cobra un fuerte peso en lo que afecta a las familias. El maltrato emocional, también conocido como maltrato psicológico o violencia psicológica, es bastante generalizado. De hecho, se calcula que del maltrato, de la esfera del maltrato intrafamiliar, cerca del 80% corresponde a violencia psicológica o maltrato emocional. Aunque visiblemente ese 20% de maltrato físico pareciera que es mucho más grande, pero es todo lo contrario. El maltrato físico es el que menos se presenta comparado con el maltrato psicológico, que es mucho más alto. Hay otras modalidades de maltrato dentro de la familia, como el maltrato prenatal. Cuando una madre o el compañero de la madre no permiten el libre desarrollo y la naturalidad del proceso de embarazo, no fomenta la alimentación adecuada, los cuidados adecuados, o la conducta de la madre es de riesgo, drogas, cigarrillo, poca nutrición, conflictos, eso afecta al bebé por nacer. Otras cosas raras, este es un diagnóstico raro que se llama el síndrome de Munchausen, cuando algunas, generalmente madres, intoxican, envenenan o engañan a sus hijos y tratan de inocularles o de generarles enfermedades o pensamientos que no corresponden a la realidad para que ellas mismas después intenten salvarlos. Casos certificados de que hay madres que han intentado asfixiar a su bebé y cuando está a punto de morir el bebé, les retiran la almohada para que vuelva a respirar, llaman al médico y se muestran como las personas que han salvado a su bebé cuando es todo lo contrario. Son diagnósticos muy complicados, por supuesto. Se necesitan profesionales especializados para identificar esto. Interferencias parentales. De hecho, hay una que se llama la alienación parental. Para algunos es más o menos conocido y es cuando un progenitor
intenta que se rompa el vínculo entre el progenitor custodio con el progenitor no custodio, para que los niños odien a su mamá, odien a su papá y que se rompe el vínculo y las personas se vuelvan básicamente aisladas de alguno de los miembros de su familia, en este caso, por supuesto, sus padres. Puede darse porque, por ejemplo, un padre dice cosas que no son ciertas de su madre, los niños aprenden el odio y en conformidad comienzan a apoyar al padre mentiroso y a la madre víctima comienzan a rechazar. Está el abandono emocional, que es básicamente el desinterés por una persona, la distancia, la frialdad. Es otra modalidad de maltrato emocional, por supuesto, el abandono emocional y la violencia económica. ¿Se puede ser violento económicamente? Sí. Lastimosamente, la violencia económica es bastante frecuente. Por ejemplo, en muchos hogares colombianos, el hombre es el que provee los recursos para el hogar porque la mujer frecuentemente asume la crianza y el cuidado de los niños. Por eso ellas no reciben ingresos o les cuesta muchísimo trabajo poder hacer otras actividades que no sea el cuidado de los niños. Y algunos de sus compañeros le restringen o le limitan el dinero al punto en que escasamente proveen el alimento y el alimento no que necesita la familia, sino el alimento que el proveedor cree que requieren los demás. Limitar el dinero, limitar el flujo de dinero y no responder por cosas tan básicas como servicios por parte del responsable de proveer, eso se llama violencia económica. Maltrato y abandono emocional multiplicados, miren, la desigualdad, la corrupción, la falta de educación generan problemas como este. Un nuevo caso de agresión física contra un niño de 7 años se registró en el sur de Bogotá. Los testigos grabaron la fuerte golpiza que recibió este pequeño de su padre y de inmediato llamaron a las autoridades. Vamos a seguir con María Camila Realfe. ¿Qué pasó con el menor y qué respondieron los padres, María Camila? Muy buenas tardes, Juanita, televidentes. Pues tanto el menor de 7 años que fue agredido por su padre como su hermano de 2 años, quien presenció estos lamentables hechos, se encuentran en estos momentos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El instituto también se ha mostrado preocupado porque durante este año se han reportado más de 660 denuncias por maltrato infantil en Bogotá. Estos llantos alertaron a un vecino en el sector de Bosa, en el sur de Bogotá. En el video se escuchan los golpes que, según testigos, este hombre le propina a uno de sus hijos, delante de su hermanito de 2 años y de su esposa, quien apenas observa lo que sucede. ¡Hola! ¡Matar al niño! ¿Qué, hermano? Pero mi amigo se da cuenta de la situación por los gritos del niño, por el llanto, y le pide al señor que no golpee más al niño, que por favor le abra la puerta, a lo que este señor se niega. Ante la reacción del vecino, el hombre sale de su casa con el menor, a quien luego empuja. Detrás de ellos salen su esposa y el otro niño. Sale huyendo y tras del hecho sale todavía maltratándolo por la calle, tratándolo como lo trata. Hasta el lugar llegaron las autoridades y de inmediato los menores fueron puestos bajo protección del bienestar familiar. Y el defensor de familia pues avanzará en sus investigaciones con relación a lo que pasaba con los padres, interpondrá, si es el caso, denuncias penales. Precisamente hace unas semanas la directora del Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, pidió prohibir el castigo físico a los menores en el país. Hablamos con expertos sobre la importancia de educar sin utilizar la violencia. Enseñarle cuál es la forma correcta de actuar. Entonces, mira, con estas cosas hay que tener un poco más de cuidado, este es el resultado que se espera, por ejemplo, en el tema académico. ¿Para qué te sirve el colegio? Porque es importante que te vaya bien. Según el ICBF, este año se han abierto 669 procesos por situaciones de maltrato infantil en Bogotá, unos 3 al día. Por su parte, las autoridades también llaman la atención de los testigos de estos hechos, de este tipo de agresiones, para que denuncien inmediatamente, sea a las autoridades o al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Información desde el norte de Bogotá, María Camila Realfe, Noticias Caracol. Bien, preocupante. Tenemos entonces una de las principales dificultades, es la manera en que los adultos se relacionan con los niños.
Cuando hay un ejercicio de violencia al interior de la familia, generalmente es el niño, el más débil de toda la cadena dentro de la familia, el que recibe el mayor volumen de violencia. Tenemos que reflexionar entonces en si estamos en una sociedad tan violenta y uno habla con la mayoría de las personas que están siendo testigos de la violencia y dice, no, es que yo fui víctima en mi casa. Mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo aquello, mis hermanos, mis familiares, en fin. La violencia que estamos viviendo hoy fue sembrada hace varias décadas. No es espontáneamente en esta época. Así que el relacionamiento que estamos teniendo con los niños es el eco de lo que nosotros recibimos hace unos años y no podemos transmitir ni replicar la violencia contra la infancia. Estos golpes, humillaciones, maltratos, abandonos, no solo tienen un efecto físico, sino un efecto emocional y adicionalmente generalmente se replica al futuro. En algunos estudios que hemos hecho con personas que estuvieron al margen de la ley, encontramos que cerca del 85% de las personas que cometieron algún delito recuerdan haber sido víctimas de maltrato infantil. Algo está ocurriendo ahí para que muchas personas estén replicando lo que vivieron y compitiendo por hacerlo aún más agudo. Por eso es que nuestra sociedad tiene cada vez a ser más. No podemos, digamos, replicar el modelo, sino debemos detener. No puede volver a ocurrir esta situación. Así que el maltrato del que les estoy hablando debe detenerlo y somos nosotros quienes debemos detenerlo. No podemos replicar, sino la espiral de la violencia también va a continuar. Particularmente ese maltrato emocional tiene dos caras, que se manifiestan o en el rechazo que se le da a un niño o en el terror que se le genera a un niño. O sea, los maltratadores emocionales o son desplicentes, negligentes, no quieren tener con ellos o quieren generarle un impacto llamado terror. Imagínense si ustedes ven una película de terror y se sienten mal, muchos de ustedes pueden pensar, bueno, es una película de terror, es ficción, pero aún así se sienten mal. ¿Cómo será para un niño que el terror es de quien en teoría lo cuida? El terror que siente es en teoría con la persona que debería cuidarlo y amarlo. Así que una de las peores modalidades de maltrato dentro del hogar es el maltrato emocional. Y es, por ejemplo, colocar al niño en circunstancias sorpresivas. De un momento a otro darle un grito, tirarle un objeto, asustarlo, levantarlo, zarandearlo. Eso genera terror. También genera terror exponerlo a situaciones peligrosas como la violencia en el hogar, como el maltrato entre los mismos miembros de la familia, como lastimar a una mascota. De los peores terrores que un niño se puede llevar es cuando sus padres maltratan a un animal. Cuando sus padres maltratan a la mascota, lastiman, golpean a un animalito, eso tiene un efecto impresionante en el alma de un niño. Le rompen el alma al niño. Ser demasiado rígido, considerar o exigirle al niño cosas imposibles para su edad, como quedarse quieto. Los niños, su organismo requiere movimiento, es vital para ellos el movimiento. Exigirle a un niño que se quede quieto y más bien no ayudarle a que él tenga el control de sus movimientos puede generarle serios trastornos emocionales al niño. Amenazar a un ser querido para el niño, por ejemplo, amenazar a sus hermanitos, a su mamá, quizás al mismo papá, también tiene un fuerte contenido emocional. Por ejemplo, hemos visto que cuando hay unas discusiones severas entre los dos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, madre y padre, y alguno de los dos quiere ganarse el afecto de su hijo en contra de la madre o del padre, rompen también psicológicamente la identidad emocional e incluso la identidad sexual de sus hijos. Romper la identidad sexual, la identidad emocional
el control emocional generalmente se da en hogares donde se odia o se entrena a odiar a alguno de los padres. De los peores maltratos que se pueden hacer. Les habría dicho yo, por ejemplo, de la alienación parental. Decía Gardner que la alienación es un proceso que consiste en programar a un hijo para que odie a uno de sus padres sin justificación, y el hijo cree que está haciéndole un bien o cree que haciendo esa campaña de denigración del otro está respaldando al padre que está haciendo esa actividad. Así que para que esa madre o ese padre rompan ese vínculo, hacen falsas denuncias de abuso sexual, falsas denuncias de maltrato psicológico, emocional o físico, elaboran constantemente señalamientos, injurias, denuncias, saturan el sistema de justicia hasta conseguir romper definitivamente el vínculo entre hijos y padres. Y eso genera un duelo, igual al que se le genera cuando alguien muere, pero es un duelo no resuelto, porque no es una muerte de un padre sin funeral. Y eso duele y transforma la mente del niño de una manera muy radical. Así que necesitamos que los sistemas de justicia tengan una visión orientada a reparar, a sanar, a cuidar y no simplemente a tomar registro o castigarle a alguien. La justicia debe ir más allá de buscar que alguien sea condenado. La justicia en sí, todo su proceso debe ser terapéutico, debe generar bienestar. Así que el divorcio y la violencia intrafamiliar no lo debemos ver solo como un problema judicial, es un problema de salud. Si hay algo peor que el COVID, es la violencia intrafamiliar, pero no le estamos poniendo la atención que requiere. Más allá entonces que la violencia sea un problema de casa, es un problema de salud y tiene efectos en la salud mental de las personas, la salud física. Comienzan a aparecer trastornos mentales, como puede ser lo que llamamos los psicólogos psicopatología. Aparecen riesgos en las personas de cometer algunos tipos de delito, pero surgen alternativas, como lo que se llaman los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hay manera de llevárselos bien con su excónyuge, hay manera de llevársela bien con la familia. Puede haber soporte institucional para la familia y debemos comprender que no solo hay un tipo de familia, sino que hay múltiples familias y que adicionalmente el Estado debe comprender todas esas diferentes modalidades de familia para intervenir. ¿Qué podemos ir concluyendo con esto? Que la violencia intrafamiliar está fuertemente relacionada con la desigualdad, las crisis sociales y la pobreza. De ahí muchas veces surge el monoparentalismo y eso aumenta la pobreza. El monoparentalismo es algo muy delicado porque muy frecuentemente la mujer queda embarazada, no puede culminar sus estudios, queda a cargo de sus hijos y eso la empobrece porque no alcanzó a desarrollar unos niveles educativos. Uno de los peores problemas que se le puede hacer a la familia es la corrupción. La corrupción absorbe todo el presupuesto para el apoyo del Estado a las familias. Adicionalmente, el Estado enfrenta con muchas dificultades el crimen en familia porque el sistema judicial no da abasto. O a veces creemos que la justicia simplemente es castigar a alguien, pero recuerden que también hay justicia no solo judicial, sino hay justicia social. Y todas las crisis económicas de un país tienen un efecto muy, muy delicado en la familia. Así que la razón de los conflictos sociales no son lo típico que nos llama la atención, como el narcotráfico ni la criminalidad diversa, ¿no? Y la falta de protección de la familia. Porque cuando la familia no tiene protección, cuando no se le ayuda, la familia se deteriora y generan de ahí nuevas semillas de violencia. Así que requerimos más justicia para poder disminuir el impacto de la salud mental y lo más importante de todo, la violencia está asociada con el egoísmo. Si hay violencia en el hogar,
es porque el violento del hogar es egoísta. Así que invito a todos a que reflexionemos. Menos egoísmo, más amor. Quizás esa es la alternativa que podemos hoy traerle a ustedes, recordando que la mejor manera de evitar la violencia entre la familia tiene que empezar con menguar nuestro ego, comprender al otro, ayudar y apoyar. El egoísmo, podríamos decir, que es la base del delito y es la base de la violencia intrafamiliar. Bien, muchas gracias por habernos escuchado en este corto tiempo. Han sido ustedes muy gentiles con este servidor. Bueno, y les agradezco mucho particularmente a Corferias por haber estado impulsando estas importantes actividades. Gracias, Fabio. Estés muy bien. Muchas gracias y hasta pronto.